Esta narración nos lleva a los albores de la civilización helénica, a las antiguas ciudades que florecieron alrededor del mar Egeo y a los mitos que dieron forma a la identidad del mundo griego. Mucho antes de que Homero escribiera sus versos o que los filósofos intentaran comprender la naturaleza del cosmos, los relatos sobre los dioses ya circulaban en templos, plazas y campos de batalla. Entre todos esos dioses, ninguno representaba la intensidad cruda y salvaje del conflicto tan claramente como Ares, el dios de la guerra. Los antiguos griegos lo veneraban, pero también le temían, porque Ares no era un estratega paciente ni un protector de ciudades, era la furia pura, el fragor del choque entre lanzas, el grito que antecede a la muerte en combate. Su presencia simbolizaba no solo la violencia de la guerra, sino también la parte más instintiva del ser humano, la rabia, el orgullo y la inevitable atracción hacia la destrucción. Este relato explora los orígenes de ese dios temido, sus primeras batallas y el camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más poderosas y controversiales del Olimpo. Comienza aquí, la historia del nacimiento de Ares, el dios que encontró su destino en el estruendo de la guerra. Antes de que su nombre resonara en los campos de batalla, Ares fue apenas una promesa, un rumor que comenzó como un susurro en el Olimpo. Los antiguos griegos no imaginaban a sus dioses como seres distantes y perfectos, sino como figuras intensamente vivas, capaces de amar, odiar, sentir celos y arder en furia. Y si había una diosa que conocía el peso del orgullo y de la cólera, esa era Hera. El origen de Ares está envuelto en tensiones celestiales. Tras la victoria de Zeus sobre los titanes y la consolidación de su reinado, el mundo parecía haber alcanzado un equilibrio frágil. Los monstruos primigenios habían sido expulsados, el Tártaro sellado, y el Olimpo brillaba con banquetes y celebraciones. Sin embargo, bajo esa superficie ordenada, el conflicto seguía respirando. Los dioses discutían entre sí, los mortales guerreaban por tierras y honra, y el cosmos parecía necesitar un nombre para esa fuerza que empujaba a unos contra otros. Hera observaba este panorama desde su trono. Reina del Olimpo, protectora del matrimonio y símbolo de dignidad divina, llevaba mucho tiempo herida por las infidelidades de Zeus. Cada nuevo héroe nacido de sus aventuras con diosas inmortales era una afrenta a su orgullo. Algunos relatos cuentan que, movida por ese rencor, Hera decidió engendrar un hijo sin la intervención de Zeus, un hijo que encarnara toda la ira que guardaba en su interior. Otros narradores afirman que Ares fue fruto de la unión de ambos, pero incluso en esas versiones, la marca de la furia de Hera permanece visible en él. El día que Ares nació, el Olimpo no se llenó de música ni de luces. No hubo cánticos de las musas ni celebraciones que anunciaran su llegada. Lo que se escuchó fue un trueno lejano, aunque el cielo estuviera despejado. La tierra tembló suavemente, como si recordara antiguas batallas enterradas en su memoria. Los ojos del recién nacido brillaban no con sabiduría, sino con un fuego inquieto, como si ya buscara algo que romper o desafiar. Desde su infancia, Ares mostró un carácter distinto al de los otros dioses. No encontraba placer en la poesía, ni en la música, ni en los juegos diplomáticos que entretenían al resto del Olimpo. Lo que atraía su atención era el choque del bronce, el entrenamiento de los héroes, el olor de la tierra removida por las marchas militares. Observaba a los mortales desde las alturas y parecía comprenderlos mejor en la batalla que en la paz. Zeus lo veía como un aliado peligroso. Un dios de la guerra podía ser un instrumento valioso para mantener el orden y castigar a los rebeldes. Pero la violencia de Ares no siempre obedecía al equilibrio. Él no representaba la guerra justa ni la defensa de la polis. Era la furia pura, el estallido caótico que precede a la muerte. Eso lo convertía en una fuerza poderosa. Sí, pero también difícil de controlar. Hera, por su parte, miraba a Ares con una mezcla de orgullo y temor. En él veía la encarnación de su propia cólera, necesaria en momentos, destructiva casi siempre. Sabía que su hijo no sería un dios de templos tranquilos ni de plegarias suaves. Sus altares se alzarían en los campos manchados de sangre
y en los muros donde la victoria y la tragedia no podían separarse. A medida que Ares crecía, el Olimpo empezaba a ajustarse a su presencia. Algunos dioses lo buscaban como aliado, mientras otros lo evitaban, porque donde Ares caminaba, el silencio rara vez duraba. Se decía que era el preludio vivo de futuras guerras, incluso antes de empuñar un arma real. Estos primeros años moldearon su identidad. Ares no sería el estratega calculador que representaba a Atenea, sino la manifestación de la fuerza bruta, del impulso que ignora la razón y se alimenta del fuego interno. Si Atenea era el plan meticuloso dibujado sobre una tabla, Ares era la tinta derramada de golpe, expandiéndose sin control. Mientras tanto, en el mundo mortal, las ciudades comenzaban a fortalecerse, los límites territoriales se marcaban y las ambiciones crecían. Cada conflicto, cada guerra naciente, parecía alimentar el nombre de Ares, como si el propio mundo lo llamara. Así, antes incluso de que su nombre fuera cantado por Homero, Ares ya se inclinaba sobre la humanidad como una sombra inevitable. Su nacimiento no fue solo la llegada de un dios, fue la cristalización divina del conflicto eterno que vive en el corazón de los hombres. En el próximo capítulo veremos el momento en que Ares desciende por primera vez hacia el campo mortal, los héroes que marcaron su destino y la batalla que definió para siempre su lugar como dios de la guerra. Cuando Ares alcanzó la madurez divina, su presencia comenzó a sentirse en los rincones más distantes del mundo mortal. Para los antiguos griegos, los dioses observaban desde el Olimpo, pero solo algunos descendían realmente para caminar entre los hombres. Y cuando Ares lo hacía, su llegada nunca era silenciosa, aunque sus pasos no produjeran sonido alguno. Su sola presencia despertaba algo en los corazones humanos. Un temblor antiguo, mezcla de miedo, orgullo y una extraña atracción hacia la violencia. Este primer descenso ocurrió en los días turbulentos en los que Arcadia y Élide se encontraban al borde de un conflicto inevitable. Ambas regiones habían convivido por años bajo acuerdos frágiles, palabras llenas de cortesía pero vacías de confianza. Las disputas por los pastos, las fronteras y las antiguas ofensas acumuladas habían convertido a los dos reinos en territorios irritados, como brasas ocultas bajo ceniza húmeda, esperando el soplo adecuado para arder. Los hombres, alzando voces llenas de sospechas, llamaban a la guerra sin saberlo, y Ares escuchó ese llamado. Los mortales lo invocaban cada vez que aferraban una lanza con demasiada fuerza, cada vez que soñaban con humillar al enemigo, cada vez que la vanidad superaba a la razón. Había guerra en el aire, y Ares descendió para presenciar su nacimiento. El dios apareció en un claro boscoso cercano a la frontera arcadia. Su figura emanaba un brillo rojizo, como si hubiese surgido del interior de una hoguera. Su armadura, hecha no por manos mortales sino por la esencia misma del combate, parecía vibrar con un eco metálico suave pero inquietante. Cuando sus pies tocaron la tierra, un viento frío cruzó el bosque. Los pájaros se callaron y hasta los árboles parecieron inclinarse involuntariamente ante él. Un pastor fue el primero en verlo. Era un hombre sencillo, acostumbrado a los lobos y a las tormentas, pero jamás a aquello que tenía ante sus ojos. Aunque los dioses solían disfrazarse como mortales, Ares no tenía intención de ocultar lo que era. Su mirada era demasiado intensa, su postura demasiado imponente, su presencia demasiado aplastante. El pastor dio un paso atrás, temblando, sin poder decidir si debía huir o caer de rodillas. Ares no se detuvo. Sus ojos estaban puestos en el campamento militar que se extendía más adelante. Allí, un pequeño ejército arcadio se preparaba sin claridad, bajo órdenes contradictorias y líderes incapaces de decidir si querían defender o atacar. Intrigas internas, orgullos juveniles y temores antiguos chocaban en un silencio tenso. Ares entró en el campamento sin ser visto directamente, pero todos sintieron algo. Los soldados dejaron de hablar por un instante. Un escalofrío recorrió las filas. Algunos sintieron un impulso repentino de entrenar más duro, otros un deseo inexplicable de pelear. Era como si una sombra ardiente hubiera pasado entre ellos. Entre todos los presentes, un joven comandante llamado Lisandro fue el más afectado por la presencia divina. Ambicioso,
valiente y profundamente impetuoso, sintió cómo el corazón se le aceleraba cuando Ares pasó a su lado, invisible para los ojos mortales, pero no para el instinto. Esa noche reunió a su tropa y, con la mirada encendida, proclamó: Arcadia no puede esperar más. Cada día que dudamos, Élide se fortalece. Si no atacamos ahora, mañana seremos nosotros los derrotados. Sus palabras fueron un golpe directo al orgullo de los soldados. Una chispa, y Ares, de pie en la oscuridad como una sombra satisfecha, observó el nacimiento del conflicto que había venido a presidir. Cuando la noche cubrió los bosques, Ares abandonó el campamento. Caminó entre los árboles mientras la luna trazaba reflejos temblorosos sobre su armadura. No tenía prisa por regresar al Olimpo. Disfrutaba la intensidad que los mortales despertaban en él. Cada miedo, cada odio contenido, cada deseo de gloria alimentaba su esencia. Ares entendió entonces algo crucial. Los hombres no solo luchaban porque lo necesitaban, sino porque lo buscaban. Y él, como dios de la guerra, había nacido precisamente para responder a ese llamado. La batalla entre Arcadia y Élide aún no había comenzado, pero ya era inevitable, y Ares sabía que, cuando las primeras lanzas se alzaran, sería él quien caminara al frente, invisible pero presente, guiando cada golpe como si trazara el destino mismo de los mortales. La guerra entre Arcadia y Élide no tardó en encenderse. Apenas unos días después del discurso de Lisandro, los centinelas informaron de un movimiento masivo de tropas en la frontera. Lo que había comenzado como una sucesión de pequeñas tensiones estalló en un conflicto abierto, como si ambos pueblos hubieran esperado durante años la primera excusa para cruzar las lanzas. El aire olía a hierro incluso antes de que las armas chocaran. Ares observaba este despertar de la violencia desde una colina cercana, donde el viento agitaba su capa como si fuese una llama viva. A sus pies, los ejércitos se alineaban en el amanecer. Los hoplitas arcadios se organizaban en falanges compactas, escudos brillantes y lanzas hacia el cielo. Al otro lado, los élidos preparaban sus carros y formaban filas con la misma determinación. Ninguno quería ceder. Ninguno deseaba la paz. El silencio previo al choque era casi sagrado. Los hombres respiraban de forma pesada. Algunos murmuraban plegarias a los dioses, otros afilaban sus armas por enésima vez. Y entre todos ellos, sin que lo supieran, el propio dios de la guerra estaba presente, sintiendo el palpitar de cada corazón, el temblor de cada músculo. Aquella tensión no era un preludio para Ares, era música. En medio de esa calma tensa, un guerrero joven de Élide avanzó con decisión, rompiendo la formación como si estuviera movido por un impulso irresistible. Tenía el rostro endurecido y una lanza que parecía demasiado pesada para su edad. Alzó la voz para desafiar a los arcadios. Que uno de vosotros se presente, que la primera sangre decida quién merece esta tierra. Los soldados arcadios murmuraron con frustración. Lisandro, que observaba desde el frente, sintió como algo se agitaba en su interior. Orgullo, rabia y un susurro lejano que lo empujaba hacia la batalla. Ares lo miró desde la distancia. No había duda. El dios había elegido a Lisandro como instrumento. El joven comandante avanzó, abriendo paso en la formación. Su armadura relucía con el sol naciente y su mirada estaba fija en el joven enemigo. Los dos se encontraron en el centro del campo, solos en un círculo de silencio absoluto. El duelo comenzó con una velocidad que tomó por sorpresa a los observadores. El élido lanzó la primera estocada, fuerte pero descontrolada. Lisandro la esquivó por centímetros y respondió con un golpe certero en el escudo contrario, que resonó como un trueno. Ares se acercó lentamente, invisible, disfrutando cada movimiento, cada paso, cada respiración, cada destello del metal alimentaba su esencia. El combate duró apenas unos instantes. El joven élido, impulsado por un coraje casi suicida, atacó sin medir sus fuerzas, dejando expuesto su flanco. Lisandro giró con precisión y hundió su lanza en el costado del enemigo, que cayó de rodillas, sorprendido por su propio final. El silencio se quebró con un grito. El primer muerto de la batalla. El campo entero estalló en movimiento. Los arcadios avanzaron impulsados por la victoria de su campeón. Los élidos,
enfurecidos por la muerte de su joven guerrero, cargaron con furia. La tierra tembló cuando las falanges chocaron, escudos contra escudos, lanzas contra carne. El sonido del bronce desgarrando la madera y el grito de los hombres creó una sinfonía brutal. Ares caminaba entre ellos, completamente sumergido en el caos. Aunque ningún mortal pudiera verlo, su influencia era evidente. Allí donde pasaba, el miedo se transformaba en furia, el cansancio en fuerza, la duda en desesperación violenta. Las armas parecían más ligeras, los golpes más duros, la sangre más cálida. Era como si la guerra misma hubiera tomado forma humana. En un momento particularmente feroz, Lisandro se encontró rodeado por 3 enemigos. La lanza de uno rozó su greba. La espada del segundo impactó su escudo con tanta fuerza que casi lo derriba. Fue entonces cuando Ares, disfrutando del peligro, puso su mano invisible sobre el hombro del joven comandante. Nadie lo vio, pero Lisandro sintió un fuego repentino recorrerle el cuerpo. Con un grito que no parecía suyo, se lanzó contra los 3 enemigos y los derribó en una explosión de fuerza casi sobrehumana. Cuando la batalla terminó, el campo estaba cubierto de cuerpos, escudos rotos y lanzas astilladas. El silencio que siguió no tenía nada de pacífico. Era un silencio pesado, casi reverente. Los arcadios habían ganado, pero su victoria tenía un sabor extraño. Lisandro, aún jadeando, alzó la mirada hacia la colina donde Ares había estado minutos antes. No vio nada, pero lo sintió. Sabía que aquel día no había luchado solo. Ares, desde las alturas, sonrió. No por la victoria de un bando ni por la muerte del otro, sino por la simple verdad que solo él podía comprender. Los mortales acababan de abrirle la puerta, y él, por fin, había encontrado un lugar en el corazón de los hombres. La victoria arcadia resonó por toda la región, pero aquel triunfo no trajo descanso. La sangre derramada en la batalla parecía despertar una nueva oleada de tensiones, como si la guerra misma exigiera más víctimas para saciarse. Los mensajeros que regresaron a las ciudades llevaron relatos confusos. Unos hablaban de la valentía de Lisandro, otros de una sombra que se movía entre los guerreros, invisible pero poderosa. Nadie podía describirla, pero todos coincidían en que algo más que hombres había descendido al campo de batalla. En el Olimpo, mientras tanto, las noticias de la guerra llegaron como un rumor inquietante. Los dioses rara vez intervenían directamente en los asuntos mortales, pero todos conocían la habilidad de Ares para encender conflictos donde quiera que fuera. Hera, al escuchar los relatos de la creciente violencia, frunció el ceño, no porque le sorprendiera el comportamiento de su hijo, sino porque sabía que Zeus no toleraría un desequilibrio prolongado en el reino de los hombres. Ares había cruzado una línea peligrosa. Zeus se encontraba sentado en su trono cuando un mensajero celestial apareció ante él con un reporte detallado de lo ocurrido en Arcadia. El rey de los dioses escuchó en silencio, pero la tensión en su mandíbula revelaba su molestia. Conocía demasiado bien esa energía que impregnaba cada palabra del relato. Era la marca inconfundible de Ares. La guerra debe obedecer al orden, murmuró Zeus, más para sí mismo que para el mensajero. Si Ares destruye sin medida, no habrá reino mortal que pueda sostenerse. Hera, que observaba desde un lateral del salón, desvió la mirada. Conocía la ira de Zeus, pero también la testarudez de su hijo. Ares no aceptaba límites. Era como el fuego, útil en un brasero, devastador en un bosque seco. Mientras tanto, en la tierra, los soldados arcadios intentaban recuperarse del combate. Lisandro caminaba entre los cuerpos aún sin enterrar, sintiendo un peso inexplicable en el pecho. Había vencido, sí, pero algo dentro de él había cambiado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el destello rojizo que había acompañado la batalla. Cada vez que respiraba, sentía la presencia de un poder que no pertenecía a los mortales. Esa noche, incapaz de dormir, se alejó del campamento y avanzó hacia un bosque cercano. El silencio era profundo, roto solo por el murmullo lejano del viento. Al llegar a un claro, sintió de nuevo esa energía ardiente, esa presión invisible que había sentido durante el combate. Entonces lo vio. Ares, con su armadura todavía cubierta de sombras rojizas, esperaba en el centro del claro.
No necesitaba hablar para imponerse. Lisandro sintió cómo su cuerpo se tensaba, dividido entre el miedo y la fascinación. «Has luchado bien», dijo finalmente Ares, con una voz que parecía brotar de todas partes a la vez. «Pero no debes creer que fue solo tu fuerza». Lisandro apretó los puños. Había sospechado la verdad, pero escucharla de labios del dios era diferente. Entonces, ¿fue usted quien me usó en la batalla? Ares esbozó una sonrisa que no expresaba alegría, sino reconocimiento. No te usé. Simplemente revelé lo que ya llevabas dentro. El deseo de vencer. El deseo de ser recordado. El deseo de ser más que un hombre. Lisandro no respondió. Sabía que Ares decía la verdad, pero comprenderlo era una carga pesada. La guerra te llama, Lisandro. No por obediencia, sino porque te pareces a mí más de lo que imaginas. Antes de que el joven comandante pudiera responder, un rayo iluminó el cielo. El sonido fue tan ensordecedor que los árboles temblaron. Zeus se impacienta, murmuró. Un instante después, una figura descendió del cielo envuelta en luz dorada. Era Hermes, el mensajero de los dioses. Su expresión, aunque respetuosa, era tensa. Ares, hijo de Hera, proclamó con solemnidad. Zeus te ordena regresar de inmediato al Olimpo. Ares gruñó, no con miedo, sino con fastidio. La guerra estaba creciendo, floreciendo bajo su mirada, y retirarse en ese momento le parecía casi un insulto. Pero incluso él sabía que desobedecer una orden directa de Zeus tenía consecuencias. Antes de partir, miró a Lisandro una última vez. Esto no ha terminado. La guerra que has empezado te seguirá, y yo también. Con esas palabras, Ares desapareció en un destello ardiente, dejando al joven comandante solo en el claro. Hermes lo miró brevemente con curiosidad, como si analizara el papel del mortal en aquel caos. Pero no dijo nada, y ascendió tras el dios. Cuando el silencio regresó, Lisandro cayó de rodillas. Por primera vez desde la batalla, sintió miedo. No del enemigo, sino de sí mismo, porque en lo más profundo, sabía que Ares tenía razón. La guerra lo había cambiado, y no sabía si alguna vez volvería a ser el mismo. Pero los hombres no eran los únicos que sentían inquietud. En el Olimpo, Zeus esperaba a su hijo con la furia controlada de una tormenta que aún no ha caído. Ares ascendió hasta la sala del trono, y el cielo rugió como anticipando el choque de dos fuerzas divinas. «Has ido demasiado lejos», dijo Zeus, sin necesidad de levantar la voz. «La guerra pertenece al orden, no al caos. Y tú estás alimentando el caos». Ares lo enfrentó con la mirada, sin rastro de sumisión. «La guerra no obedece órdenes», respondió. «Solo revela lo que los hombres ya son». Zeus apretó el puño alrededor de su rayo. Entonces quizá... El silencio que siguió fue tan denso que incluso los otros dioses contuvieron el aliento. El conflicto entre padre e hijo acababa de comenzar, y su resultado marcaría el destino no solo de los mortales, sino del propio Olimpo. En el Olimpo, donde las nubes se arremolinaban como humo sagrado y los rayos dormían bajo el trono de Zeus, el eco de la batalla en Arcadia había desencadenado un malestar profundo. Los dioses observaban en silencio cómo Ares ascendía desde el mundo mortal, todavía envuelto en el brillo rojizo que dejaban las guerras recién nacidas. Su armadura parecía palpitar como si aún escuchara los gritos de los guerreros. Zeus lo recibió con el ceño fruncido. No necesitó alzar la voz. Su sola presencia bastaba para llenar el salón de tensión. «Has interferido demasiado», dijo con severidad. «La guerra tiene límites, incluso para ti». Ares avanzó un paso, sin rastro de sumisión. «Los mortales no luchan porque yo lo ordene», respondió. «Luchan porque es lo que son. Yo solo les muestro lo que ya llevan dentro». Atenea intervino desde un lado del salón, su mirada tan afilada como su lanza. «No les muestras nada, les arrancas la razón. La guerra puede ser estrategia, disciplina, honor, pero tú la vuelves puro instinto». Ares soltó una risa oscura. «Hablas de honor como si un escudo roto pudiera sostenerlo». Zeus levantó la mano y el piso de mármol vibró bajo un trueno lejano. «Basta.
Has alimentado un conflicto que debía desaparecer por sí solo. Has empujado a los mortales hacia una guerra que no podían soportar. Esa no es tu función. Por primera vez, Ares apretó la mandíbula. No por miedo, sino por rabia contenida. La guerra estaba creciendo bajo su guía. Retirarse ahora le parecía una traición a su propia esencia. Zeus continuó, implacable, serás apartado de los mortales. No descenderás, no influirás, no escucharás sus gritos ni sus plegarias. Durante un tiempo, la guerra deberá arder sin ti. Una cadena invisible no hecha de hierro, sino de voluntad divina, empezó a cerrarse alrededor del espíritu de Ares. El dios dio un paso atrás, no porque la prisión lo debilitara, sino porque la desconexión repentina lo golpeó como un silencio absoluto. La voz de los mortales, el clamor de los ejércitos, el temblor de los escudos, todo se apagó de golpe. Por primera vez desde su nacimiento, Ares sintió vacío. Hera se acercó unos pasos, mirándolo con una mezcla de tristeza y reproche. «Eres mi hijo», declaró, «pero incluso tu fuego puede devorar lo que pretende proteger». Ares levantó la vista, y el orgullo que siempre lo acompañaba se vio atravesado por una sombra de vulnerabilidad. «¿Qué queda de la guerra si me apartan de ella?», preguntó con voz tensa. «¿Qué queda de mí?». Hera no respondió. Zeus bajó la mano, completando el mandato. Un torbellino de luz envolvió a Ares y lo arrastró hacia una región apartada del Olimpo, una zona silenciosa, donde ningún mortal podía verlo ni invocarlo. En la tierra, Lisandro despertó sobresaltado. Su pecho estaba frío, como si una llama que lo había guiado en la batalla hubiera sido apagada. Se levantó y salió de su tienda. El campamento arcadio dormía, pero él sabía que algo había cambiado. Ya no sentía la presencia que lo acompañaba desde el primer choque de escudos. Por primera vez, la responsabilidad del futuro lo aplastó. Sin el impulso de Ares, sin ese fuego invisible empujándolo hacia la victoria, todas sus dudas regresaron. ¿Había sido realmente un héroe, o solo un instrumento moldeado por la voluntad del dios de la guerra? Mientras el joven comandante luchaba con aquella duda, el viento trajo un sonido tenue, casi inexistente. No era un grito ni un susurro, sino una ausencia. Lisandro comprendió que aquello era el silencio de Ares, y ese silencio era más aterrador que cualquier rugido. En el rincón más apartado del Olimpo, sentado sobre una roca que no pertenecía a ningún reino, Ares contemplaba el horizonte. En sus ojos ardía una furia antigua, pero también una certeza. La guerra seguiría sin él. Siempre seguía, pero tarde o temprano sería llamado de nuevo. Y cuando regresara, ningún dios, mortal o destino podría detenerlo. La guerra nunca muere, murmuró. Solo espera. Y con esa promesa silenciosa, el dios de la guerra aguardó su inevitable regreso.